Bueno, pues vamos ya a comenzar. Espero que me escuchéis bien todos. Buenos días a todos. En esta presentación, que durará más o menos media hora, pues vamos a ver el nuevo producto de anti-malware de nueva generación que nos permite eliminar y parar los nuevos malwares basándose en comportamiento y no en firmas como se hacía tradicionalmente. Vamos a ir viendo un poquito en detalle de quién es SentinelOne y por qué aparece SentinelOne. Y por último veremos las novedades que existen en la nueva versión 2.5 de la consola de gestión para que, para ver un poco, que veáis que siguen avanzando y se siguen añadiendo nuevas herramientas y nuevas funciones a esta solución. Por primero, queremos hablar un poquito de los malwares que existen actualmente. La mayoría de los malwares se originan en el punto final, ya que suele ser el dispositivo más débil de la red. Simplemente los usuarios navegando por la red ya pueden poner en peligro el funcionamiento del punto final y pues entorpecer su trabajo y hacer que pues poner en un compromiso a toda la red. En los últimos años ha habido un crecimiento drástico de la cantidad de malwares y conocidos y no conocidos que existen en comparación a los años anteriores. También es verdad que hay muchísimos más dispositivos a los que nos conectamos y los que salen a Internet, pero el crecimiento ha sido bastante llamativo. Ya no solamente el crecimiento del número de malware, sino la generación y el crecimiento de malwares desconocidos. Cada malware genera una firma y con estas firmas que se detectan se generan bases de datos, ¿vale?, que son los que usan los antivirus tradicionales para cotejar y parar los malwares de esas bases de datos. Es decir, en un equipo las bases de datos se cotejan contra las firmas de los malwares que pueden llegar a ese equipo, y si se reconocen y se detectan contra una base de datos que ya existe, pues se para. En los últimos años han habido bastantes ataques a organizaciones muy grandes en las que, pues, por alguna razón presuponemos que ya tienen una buena seguridad, e incluso a ellas les llegan nuevos ataques y les infectan con distintos virus y malware que les ponen en bastantes compromisos. Y además con estilos distintos, no siempre es el mismo malware. Todos estos distintos malwares no estaban reflejados en esas bases de datos de las que hablaba antes, y entonces incluso no solamente afectan al funcionamiento y a la inutilización de estas redes y de los recursos, sino que también afectan económicamente, porque casi todos lo que piden es dinero, ¿de acuerdo? También ponemos en compromiso toda la información sensible y las bases de datos de todas las organizaciones, y esto entorpece el correcto funcionamiento de todas las organizaciones. Hablamos de nuevos virus mucho más sofisticados, que son desconocidos para los antivirus tradicionales, que son basados en scripting, sin ficheros, y por lo tanto tampoco el usuario es capaz de verlos, y son capaces de infectar la red y la máquina por detrás, en oculto y sin que nadie se dé cuenta. Como he dicho anteriormente, los antivirus tradicionales funcionan a base de comparaciones de patrones con el archivo que queremos analizar, y están constantemente analizando los archivos y la navegación. Actualmente, si los malware sufren alguna modificación, los antivirus tradicionales no los detectan. Si hay un cambio en la firma, si hay un cambio en el archivo, son capaces de traspasar las barreras de seguridad y conseguir infectar la máquina. Ya no solamente que no detecte el nuevo patrón, sino que las bases de datos con las bases de datos que tenemos y que existen son tan grandes, porque hay tantísimo, como habíamos dicho antes, hay tantísimo crecimiento de malware que pueden
pueden ralentizar el equipo, es pesado, tarda mucho tiempo, es decir, también es engorroso y también es difícil para nuestro funcionamiento del día a día, que nuestra máquina esté todo el rato cotejando con las bases de datos esas tan extensas que tienen los antivirus tradicionales. Las modificaciones que sufren los malwares, en el 95% de los casos varía dentro de un plazo de alrededor de unos 30 días, más o menos. Pero hoy en día 4 de cada 5 pueden variar en menos de una semana, con lo cual cada vez que se detecta una nueva firma, las bases de datos pues, van creciendo. Por esto es que queremos presentaros la nueva herramienta de SentinelOne, que es pues una nueva solución de antivirus, que está muy bien balanceada en cuanto a efectividad y una gestión sencilla y una instalación también sencilla para que pues podamos solventar los problemas o las carencias que tienen los antivirus tradicionales, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona SentinelOne? Muy bien. SentinelOne no funciona como los antivirus tradicionales, sino que se basa en la detección de malware por comportamiento, por un análisis de comportamiento. Hace muchísimo más fácil y eficaz la detección de nuevas amenazas. ¿De acuerdo? En la siguiente, aquí vemos un poco las 3 fases en las que resumen perfectamente el funcionamiento de SentinelOne. Como veis, tenemos la primera, que es una preejecución, una ejecución y una posejecución, que es bastante interesante. En la primera fase, en la preejecución, se realiza un análisis de hashes en las bases de datos, tanto en cloud como local, que apenas ocupan espacio en el equipo, y se suman herramientas de whitelisting y blacklisting, de listas blancas y negras, que se están actualizando constantemente por Cloud Intelligence, y que entonces pues, permiten parar directamente ya los malwares conocidos, y los que ellos ya tienen cotejados que son malos, pues directamente los para y no permite que entren ni realicen ningún cambio ni hagan nada dentro de la máquina. Y entonces también puede desechar aplicativos malignos que ya conocemos, pero también con el whitelisting nos permite dar permiso al uso de aplicaciones que ya sean conocidas o que sean del propietario, que sean del uso normal y que no tengan ningún tipo de peligro. En esta misma preejecución, a partir de la consola 2.1, también existe el análisis, el escaneo de archivos. ¿Vale? Esto es a partir de la consola 2.1, ya estamos en la 2.5, con lo que me pregunta Sergio si os voy a enviar después la presentación. Sí. Luego, en cuanto acabe la sesión, esta sesión se está grabando y en cuanto terminéis os puedo mandar el vídeo, y a quien quiera la presentación simplemente en PowerPoint se lo puedo enviar también. Como decía, también estaba a partir de la 2.1 el escaneo de archivos. Y entonces esto sí es una función que tienen los antivirus tradicionales, y si creemos que el archivo puede ser malicioso, pues lo para. En la segunda parte de cómo funciona SentinelOne, que es en la ejecución, dice, aquí es donde entra la parte del análisis del comportamiento. Dice, en vez de estar analizando constantemente el disco y memoria, que hace que nuestros equipos vayan un poquito más lentos y pueda penalizar y entorpecer el funcionamiento de la CPU, él va analizando los patrones de comportamiento que tienen los patrones de comportamiento, y cuando reconoce que algún archivo, alguna navegación o algún evento está realizando actividades o características que no debería de estar haciendo, entonces los para y los pone en cuarentena. Entonces, y aquí ya no solamente detecta virus, sino todo tipo de malware. Por esto, pues como analiza comportamientos y la detección de exploits y todo esto, pues analiza cualquier, pues un ransomware, un CryptoLocker, lo que sea.
Y por último tenemos la posejecución, que esto incluye herramientas de mitigación y remediación que permiten parar los ataques y en caso de que se produzca, pues sea por la razón que sea, que el virus haya conseguido pasar las dos etapas anteriores y consiga infectar la máquina, proporciona herramientas para volver al estado anterior a la infección. Es decir, como esta solución se instala a nivel de kernel y protege las snapshots que se pueden realizar cada 4 horas o cada reinicio de la máquina. Y entonces lo que hace es que una vez que para o ha conseguido infectar la máquina, entonces nosotros le damos a la opción del rollback, que os explicaré ahora, y nos permite recuperar la máquina en el punto anterior a como estábamos antes de la infección. Y por último, otra herramienta bastante útil es el análisis forense, que te otorga visibilidad de qué es lo que se está haciendo en la red o qué es lo que ha hecho el malware en la red con una visión completa de lo que ha podido tocar y lo que ha podido cambiar. Es decir, te da paso a paso qué es lo que ha ocurrido desde por dónde ha entrado, a qué máquina ha entrado y cuáles han sido los cambios que ha realizado para tener claro y una documentación clara de cuál es el comportamiento de esos malwares. Aquí tenemos y vamos a hablar un poco sobre la función del rollback, que es aplicable a los sistemas de Windows. Como ya os he comentado antes, como el Sentinel-1 se instala a nivel de kernel, garantiza la protección del VSS admin y de las instantáneas, de los snapshots que hablábamos antes, que se realizan cada 4 horas o cada reinicio y puede guardar hasta 524 snapshots. Es decir, el endpoint habilita, en el caso de que no habilitemos las snapshots, el endpoint habilita automáticamente el servicio de snapshots y reserva un 10% del espacio de disco para guardar estas. Y dentro de ese 10% del espacio de disco, pues del espacio libre de disco, pues podrá guardar las que quepan. ¿De acuerdo? Y esto lo hace automáticamente. Luego, dentro de la política de la configuración de Sentinel-1, podemos habilitar otra forma las snapshots y cuántas queremos guardar. Ya os comento que se hará también una sesión técnica acerca de la solución para ver pues, una demo de funcionamiento, una configuración de buenas prácticas y todo lo que podáis necesitar. El agente EPP que se instala en el endpoint solo muestra el estado de la misma, ¿de acuerdo? O sea, le sale al usuario, le sale esta ventana que veis aquí, simplemente informativo. Si está todo bien, pone You are safe. Si ve que ha habido alguna amenaza, pone Threat Detected. Pero todo esto es meramente informativo. El usuario no puede interactuar con la solución. Esto debe de ser siempre a través del administrador de la consola. Consume muy pocos recursos, apenas un 2% de CPU y aproximadamente 10 megas de espacio en disco. Se puede configurar también para que el usuario no vea nada, ni el icono, ni el estado del equipo, ni nada. Esta configuración es a partir de la 2.1, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho, como ya estamos en la 2.5, no habría problemas. O sea, esa funcionalidad la tendríais ya disponible. Ahora vamos a pasar a ver las novedades sobre la 2.5, cuáles son las nuevas características de las cuales podemos disponer. Ahora mismo, la primera sería la detección de tareas pendientes, es decir, te indica cuáles son las tareas que hacen falta ejecutar o que todavía no se han ejecutado
que es necesaria la intervención del administrador de la consola. ¿De acuerdo? Como veis ahí en las pequeñas pantallitas, dentro de la consola de gestión saldrían pues una lista de cuáles son las actividades que se necesitan realizar. ¿Vale? Otra de las novedades sería la opción de Deep Visibility, que otorga visibilidad de amenazas en base a cada evento. Es decir, por ejemplo, con el nombre de un fichero que esté infectado pues con una IP o con un hash o el nombre que nosotros con lo que hayamos detectado algún malware, podemos buscar, y aunque esté oculto, podemos buscar y ver en qué máquinas están infectadas con el mismo. Con el mismo tipo de malware. Es decir, podemos realizar búsquedas para que nos salga un listado de cuáles han sido las máquinas que han sido infectadas por ese malware, cómo han entrado, cuántas, por ejemplo, a alguien le llega un email, hacen clic en un link y se infectan, ver cuánta gente y qué máquinas pues han tenido el mismo error y han pinchado en ese link, lo que ha permitido infectar todas esas máquinas. Y también nos permite realizar búsquedas y anidar esas búsquedas y guardarlas por grupos. Y por último, que sé que esta es una parte que nos interesa también mucho a todos, es la parte de los informes. Han mejorado la parte de los informes, que antiguamente pues igual era un poco básico. Ahora los informes están un poco más elaborados y podemos generarlos por grupos y podemos elegir también el insight del informe que queremos generar. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí un poquito las novedades y la explicación general de SentinelOne. Ahora, si tenéis alguna pregunta, por favor, os agradecería que lo realizarais en este momento. Como ya os comentaba, os enviaré el vídeo de la sesión a lo largo del día de hoy. Quien quiera la presentación únicamente por PowerPoint también se la puedo enviar, y obviamente si tenéis alguna pregunta, alguna duda, queréis saber un poquito más, estamos a vuestra disposición, tanto mis compañeros Javier y Pablo como yo, para lo que necesitéis. Y también recordaros que se hará una sesión técnica, me parece, no sé, creo que es la semana que viene, os enviaré la convocatoria, en la cual mi compañero Pablo hará una demostración de ya el uso y el manejo de la consola de SentinelOne. Sí, esto me parece que no os lo he comentado. Por ejemplo, Pablo, el Deep Visibility y el agente 2.5 hay que solicitarlo, y el Deep Visibility, la función de Deep Visibility, hay que pedirle, nos tenéis que pedir que se active. ¿De acuerdo? Hay un check en la consola que hay que activar para poder empezar a usar el Deep Visibility. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, de acuerdo, pues entonces lo dejamos aquí. Si no existe ninguna pregunta más, ya os he dicho, estamos a vuestra disposición, tanto mi compañero Pablo y Javi como yo. Así que muchas gracias por asistir y buenos días.